Bien, nos encontramos esta mañana reunidos aquí con el doctor Bertilo Malpartida. Es un personaje ya conocido en el mundo científico de la medicina en nuestro país y tenemos la gentileza y la atención de él de estar aquí en su casa, en su oficina, prácticamente conversando sobre diversos temas que él ya ha desarrollado, como ustedes saben y conocen, sobre el tema de Daniel Alcides Carrión. Doctor Bertilo Malpartida, muchas gracias por atendernos aquí. A usted muchas gracias porque es un periodista que está interesado no solamente en la medicina, sino en la historia de la medicina para poner todas las cosas en su sitio. Doctor Bertilo Malpartida, observamos, por ejemplo, aquí en la mesa una serie de producciones, mayormente casi todas de su intelecto, de su creación literaria, científica, de su experiencia, sus estudios, sus capacidades cognitivas. El tema de Carrión es un tema que usted ha venido impulsando durante años y que cada día cobra más vigencia respecto al verdadero rostro y los orígenes de Daniel Alcides Carrión y su aporte a la medicina peruana. En el 2011 yo me presenté al Colegio Médico. Estaba ahí de decano el doctor Ciro Maguiña, pero en la oficina vi una fotografía falsa. Y le dije a Maguiña, sin saber que él era uno de los promotores, esa fotografía no es de Carrión. Y de ahí comenzó, porque nadie me daba razón quién había puesto esa foto. Y entonces hice este libro que se llama El verdadero rostro de Daniel Alcides Carrión. Ahí comenzó. Eso al final me permitió que el grupo de Maguiña, que era el que promovía el falso rostro de Carrión, se me vaya en contra mía. Y casi fui desterrado del Colegio Médico. No se me llegó a tomar en cuenta para la actividad científica y académica. Ahora, a partir de ese momento, usted comenzó a desarrollar una investigación que ha dado mucho fruto. Usted ha demostrado, no solamente en el ámbito médico, sino también en el ámbito político, social, el verdadero rostro de Daniel Alcides Carrión. ¿Cuáles han sido, digamos, ese sustento para poder usted sustentar justamente sus trabajos que ha venido realizando, doctor? Cuando yo escribí el primer libro, estudié para no caer en errores. Estudié bien la historia de Daniel Alcides Carrión y comprobé que el verdadero rostro era el que yo sabía y no el que mostraba el Colegio Médico. No sé si mostrarle una imagen acá. Ahí está la foto familiar de Carrión. Aquí está la foto familiar de Carrión, donde está Daniel, está su padrastro y sus dos medios hermanos. De esta foto, cuando él muere, retiran esta foto particular, y esta es la foto de Daniel Alcides Carrión. A ver, doctor, entonces esta foto que usted nos señala, la primera de acá, es una foto familiar. Una foto familiar tomada 4 meses antes de su muerte, en junio de 1885. Ya. Este señor se iba a Paita a hacerse una curación porque tenía una enfermedad crónica y vio que estaban todos juntos y vio la oportunidad de tomarse esta histórica fotografía porque... Recordando que en aquella época tomarse una fotografía era bastante onerosa, digamos. Eso es, muy onerosa, de tal manera que fotos de los amigos de Carrión hay pocas a esa edad. Esa foto es esta, y nosotros hemos adoptado esta foto de colores en el 2014 recién, así que esa es la que nosotros representamos y la gente lo ha tomado muy en cuenta, de tal manera que lo que nosotros vemos en la mayoría de notas en el periódico, revistas, la foto real de Carrión y principalmente está en colores. Interesante, entonces. Y ahora, bueno,
este es el rostro de Daniel Alcides Carrión, porque se defiende así, porque hay otros que sostienen que su rostro era diferente. Sí, principalmente Ciro Maguilla se puede decir, el segundo hombre después de Uriel García. Uriel García, en 1972, escribe un libro. Un libro en el que dice historia crítica de la vida de Carrión y de la medicina de su tiempo. Y en esa época él muestra esta fotografía. Y dice, esta es la foto verdadera de Daniel Alcides Carrión. Y cuando ¿por qué las otras fotos no se parecen? Él dice que el día que le hicieron su primer grabado, que este lado derecho es el primer grabado, él manifiesta que el grupo del periódico La Crónica Médica y los médicos que estaban ahí dijeron que el público en general no lo va a aceptar por la cara que tenía, un aspecto, él dice, el Cholo Serrano, le da ese adjetivo, y entonces pide que le pongan otra cara, lo europeicen o lo afrancesen. Por eso la cara es diferente. ¿No es así? Cuando él saca esta fotografía, el primer grabado, se ve la foto de Carrión, la facies, pero él cambia la corbata por una pechera y un frac. Este es publicado en La Crónica Médica. Luego hace otra, en 1887, un periódico importante, El Perú Ilustrado, hace una promoción de 400 ediciones. Y siempre presenta esta imagen, pero siempre con la imagen de Carrión y la pechera y frac. De esta pechera es que sacan el falso rostro de Carrión. Sacan el falso rostro de Carrión en la que ponen a un señor de aspecto, yo lo llamo afroamericano, porque tiene más de africano que de indígena, pero él lo cataloga de indio. Hacen todo, pero tiene una pechera que demuestra que fue copiado de un grabado. Y segundo, lo exhiben todo el siglo XX hasta finales y el siglo XXI también, hasta que entramos nosotros y hicimos notar ¿no? Esto es para ver que de esta zona o de esta fotografía fue la que copiaron la foto falsa, porque está la pechera y otros rasgos más. Aquí nosotros hicimos una gran propaganda en contra de esta foto, más que todo por este lunar, a pesar de que tiene otras cosas en contra. Entonces ellos mandan, inclusive desde Estados Unidos sacan un artículo en la que la foto quiz. ¿Quién es este señor? Pone varios nombres, pero ya no hay el lunar. Entonces, en el Colegio Médico ahora están dos fotografías. Una, esta que muestran en las oficinas, y esta que muestran en sus propagandas. Lo cual es falso. Y a pesar de que es falso, y de que se les ha demostrado que es falso, que el Consejo Nacional en 2 oportunidades ha dicho que el verdadero rostro de Carrión es el que se encuentra en la fotografía familiar, no aceptan. Esa es nuestra lucha. A pesar de que el Colegio Médico se ha entregado, porque ahí está el doctor Ciro Maguilla, que maneja el Colegio Médico, principalmente el comité ejecutivo. Nosotros esperamos que ya es tiempo de que ellos se den cuenta y que en forma, después de un diálogo que podemos hacer con ellos en el Colegio Médico,
puede llegarse a una conclusión que estoy seguro que esto no lo van a poder refutar. ¿Qué mantiene el Colegio Médico esta posición errónea de Carrión? Ya es una cosa cultural, digamos, ideológica de ellos, o qué otros motivos hay en este trasfondo. Lo primero que dio origen a esto, yo lo dije hace más o menos 10 años, cuando estaba en Radio Panamericana, cuando uno de los periodistas importantes me dijo, pero ¿por qué hizo esto a Alan García? ¿Qué interés tenía Alan García? Entonces le dije, como toda persona, tenía celos. Después tuvo envidia y después odio. Porque este joven de 28 años de la sierra, que lo catalogaba como indio, tenía tantos méritos y era venerado como un gran héroe, y él, que era un gran científico, no tenía esos halagos. Entonces ellos planearon destruir a Carrión. ¿Cómo? Cambiándole la cara a una fase de tipo acholado que estaba en la sociedad. Un poquito lo tenía relegado esa vez, mucho más que ahora. Y cambió su historia de su vida, quitándole méritos. Y segundo, decir que la gloria de Carrión fue porque se inoculó el germen y murió. Que si no hubiera muerto, no tendría estos halagos. Eso me parece que fue la principal posición. Y la otra, tal vez es un poquito difícil decirlo. Creo dos niveles en el colegio médico. Un nivel de gente considerada blanca y otro gente considerada más de raza mestiza, que progresaba. Y al progresar, después hacía la competencia. Entonces hay que frenar a ese grupo. Y fue una forma callada, pero permanente, en la que todo el siglo XIX, más o menos 20 años hasta el siglo XXI, hablaron en esa forma y trataron de destruir muchas cosas. Trataron de destruir, por ejemplo, la Asociación Médica que yo presido ahora, la destruyeron. No había sesiones. El comité de la Asociación Médica desapareció. El nombre de Carrión cada vez era menos. Las ceremonias, por ejemplo, el día de su nacimiento, que se hacía una reunión, lo cambió al Día del Paciente. La otra ceremonia, cuando él se inocula el 27 de agosto, él lo transforma el día de la inoculación en Día del Estudiante de Medicina. Tratando de borrar las ceremonias de Carrión. Y así, cualquier cosa trataba de olvidarse. La foto de Carrión no lo presentaban en sus presentaciones, y hasta ahora la foto de Carrión, si bien está la foto falsa en algunas oficinas, no está en el salón principal, ni siquiera en el centro de convenciones. En el centro de convenciones sí está una estatua que es la expresión real de la cara de Daniel Alcides Carrión, que en una oportunidad se iba a cambiar. Trataron de hacer otra parecida al falso Carrión. Ahí sí yo me puse tenazmente. Me acuerdo que le dije al doctor Iván, es el decano de esa época, si ponen otro falso rostro como una estatua y cambian la que está ahora, la real,
doctor, disculpe, pero voy a hacer una cosa que no lo pienso, no, nunca lo he pensado. Ir con un combo y destruir esta estatua, porque esta es la que está ahora y persiste. Esa es la real, la foto real de Carrión. Así que la foto en la estatua no se cambió, ¿no? Doctor Bertilo, queda claro entonces que el aporte y la figura incólume de Daniel Alcides Carrión nunca va a ser borrada ni desaparecida la esencia de su aporte a la medicina en nuestro país, ¿verdad? Es una cosa increíble lo que están tratando de hacer. La figura de Carrión no es solamente peruana, sino universal. Imagínense, en 1913 hubo una delegación de Estados Unidos, la de Harvard, y al final concluyó que el experimento de Carrión era fallido. Entonces, ahí se presentaron un compañero de Carrión, Julián Arce, y otros personajes más en el que hablaron de Carrión, la gran obra y el gran descubrimiento que había hecho. Entonces, la delegación argentina pidió que debía hacerse un mejor homenaje a Carrión y debía hacerse un monumento, una estatua siquiera, que esté en los patios de la Facultad de Medicina. Eso, con el tiempo, después de muchos años, se llegó a hacer. Pero además se puso los tres hombres más importantes de esa época, el que creó el Real Colegio de Medicina, cuando estaban los españoles, cuando estaba Luis Renato, que es Hipólito Unanue. Después de Hipólito Unanue vino Cayetano Heredia, y Cayetano Heredia impuso la Facultad de Medicina ya San Fernando sin ninguna injerencia española. Ellos dos pues representan mucho hasta la historia de la medicina, y Carrión con su obra en la que le costó la vida a los 28 años. Por eso, en 1985, en el día de su aniversario de su muerte, tanto Alberto Hurtado, decano de la Facultad de la Medicina de esa época, y un gran escritor, el doctor J.B. Lastres, crearon que los tres personajes importantes de esa época fueron Unanue, Cayetano Heredia y Carrión. Unanue creó la universidad, o el Real Colegio de Medicina, San Fernando. Cayetano Heredia hizo la Facultad de Medicina y Carrión dio las primeras pautas para la investigación en la medicina. Y ese eje, esa trilogía, le llaman la trilogía paradigmática, que resume los valores éticos de los médicos, ya es una cosa establecida y todos los libros sobre Carrión lo muestran. Eso es la gloria de Carrión. Una majestuosa esencia. Así es. ¿No? Del pensamiento, de la filosofía, si cabe el término, digamos, entre comillas, de lo que significa la medicina peruana, no solamente para Perú, ¿verdad? Como usted lo dice, sino también para toda la región. Así es una cosa tan segura, tan especial. Casi, perdón, doctor, casi podríamos estar hablando de una religión. Podría ser, ¿no? Pero no tanto. Nosotros veneramos a Daniel Alcides Carrión por su acto, porque no todos. En una reunión que hizo Carlos Monge, que es otro de los sabios peruanos, que estudió la enfermedad de la altura, y tiene el nombre, la enfermedad de la altura se llama Carlos Monge.
Él dijo en una parte de su discurso en 1924 que es muy difícil que alguien haga algo como Carrión. Él mismo, Carlos Monge, estuvo en una oportunidad de hacer algo, como de inyectar algo que comprometía su vida. Y él hubo un momento en que paralizó. Solamente eso puede serlo, dijo Daniel Alcides Carrión. Así, el homenaje a Carrión no solamente es de Monge, sino de todas las personalidades de todo el siglo XIX, XX y XXI. Pero por eso, a mí y a todo el mundo le debe extrañar que como Uriel García, un catedrático de importancia de una de las mejores universidades, Cayetano Heredia, viene a sacar una imagen falsa de Daniel Alcides Carrión cuando él conocía toda la historia de Daniel Alcides Carrión, conocía los grabados que se había hecho Evaristo Santitóbal, los grabados de Daniel Alcides Carrión, y segundo, conocía los libros que había hecho el doctor Revalete en 1935 y Lastres, J.B. Lastres, en 1887 más o menos, en la que mostraba el verdadero rostro de Carrión, ya la fotografía. Él sigue pensando que dice, ellos también lo cambiaron la fotografía para que tenga un aspecto europeo o afrancesado, lo cual es mentira. Me queda claro, doctor Bertilo, que como que Daniel Alcides Carrión era consciente del propósito de su vida y de lo trascendente que tenía que ser, digamos. Sí, cuando yo saco en el libro que he escrito, Ya eso vamos a llegar, doctor. Ya, una parte, el siglo XIX. Fue una cosa maravillosa el siglo XIX. Y entre ellos se comienza a descubrir en Europa que las enfermedades infecciosas eran producidas por un germen tan pequeñito que solamente se podía ver en el microscopio. Claro. Toda esa noticia se llevó al Perú. En el Perú estaba la fiebre, la verruga peruana, que se había formado aquí cerca de Lima, en Chosica, por Huarochirí. Para que nuestro público también nos entienda, es como hablar de un virus en estos tiempos modernos. Ese es. Nadie conocía de los virus, ni de los gérmenes, absolutamente. En la enfermedad que se propagó en Huarochirí, todos decían que es por tomar los manantiales que existen en esa zona. Otros decían, no, por la remoción que están haciendo para el ferrocarril central. Al absorber esos humos, la gente se enfermaba. Carrión no. Carrión captó lo que venían los médicos de Europa diciendo, se ha descubierto un germen que produce las enfermedades infecciosas. Y él dijo, la verruga debe también ser producida por un germen. Y si ese germen se saca de una persona hacia uno, podría conseguir la enfermedad. Y entonces dice, solamente se llegará a saber cuando la técnica de la inoculación se haga. Y cuando llega el momento que va a hacer la experiencia, él se inocula. Él deja que él sea el experimento, el eje del experimento, no usa, como decían, animales u otra persona, porque su tema era el animal o la otra persona puede olvidarse. Al ir los siglos, el animal no va a decir cuáles siglos tiene desde el comienzo. Y yo quiero tener la enfermedad para conocer desde el primer instante. Esa es la causa para que él se pone y le da pues la grandeza de su obra. Y la gente lo valora mejor porque lo hace en la mejor época de su vida, a los 28 años, cuando ya iba a ser médico. La vida le deparaba grandes beneficios, grandes éxitos,
económicos, sociales, todo lo que sea que obtiene un médico. A pesar de eso, él se inocula porque una de las condiciones que él decía, lo hago a favor de la humanidad. Él llamaba a sus pacientes humanidad doliente, hace a favor de la humanidad doliente para conseguir una cura o una vacuna. Porque él consigue un muchacho de 14 años que tiene una enfermedad simple. Él pensaba, si se ponía esa sangre de ese muchacho, iba a tener una enfermedad suave. Y tal vez esa sangre o ese virus tan atenuado podría producirle como una vacuna. Entonces, él se inocula, pero en el curso de su enfermedad no lo hace una enfermedad benigna. Al contrario, da los caracteres de una gravedad y al final comienza no a presentarse la verruga, sino a presentarse otra enfermedad que se presentaba ahí y que era una enfermedad diferente, la fiebre de la roya, que sí era mortal porque producía una anemia bestial. Al final, él, para salvarse, fue al hospital Maison Santé el día 4 de octubre, pero llegó a fallecer el 5 de octubre de 1885. Extraordinario su relato, doctor, su investigación. Doctor, ahora vamos a pasar a una parte importantísima, ¿verdad? Usted ha preparado un material que va a ser presentado en un libro. Quisiéramos saber y nos explique usted, digamos, lo que significa esta creación intelectual, científica de estudio de usted, por favor. A ver. Bueno, no sé por dónde comenzar. Yo creo que voy a comenzar con que aquí está el libro, la tesis del doctor Uriel García, en la que muestra por primera vez en 1972, casi un siglo después de la muerte de Carrión, presenta un falso rostro de Carrión. Perdón, doctor. Sigue en rojo, ¿no? Sí. Sigamos, doctor. Entonces, él ha tenido mucha crítica porque lo pone como indio y habla contra el indio peruano. Y yo en todo momento he hablado a favor. Nosotros tenemos sangre india, somos mestizos y al final somos la raza latinoamericana. Y más con lo que está en boga ahora, solamente hay una raza, la raza humana. Entonces, él parece haber comprendido algo de eso y escribe otro libro, hace 3 años, en la que habla mejor de Daniel Alcides Carrión, pero siempre trata de que es indio. Ahora, nosotros siempre hemos demostrado de que él no era de raza india, porque tiene 3 certificados importantes, unos hechos por la Maison Santé, otro por el Arzobispado de Lima, otro por la Municipalidad de Lima, en la que dice que era de raza blanca. Entonces, oficialmente está de raza blanca. Eso no le quita que puede tener algo de raza india. Todos los peruanos tenemos un poquito de raza india, unos más, otros menos, pero somos peruanos por esa sangre india, que no nos debe avergonzar, al contrario, enorgullecernos, porque el indio hizo el imperio del Tahuantinsuyo, que ha dejado obras maravillosas regadas en todo el Perú, y principalmente las obras del Cusco y Machu Picchu, que está catalogado como una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, es un orgullo de nuestros ancestros. Estos libros están acá, pero él siempre muestra el falso rostro, siempre muestra el falso rostro de Carrión, que en realidad lo desmerece, porque no es cierto.
Yo he escrito un libro en relación a esto, en la que muestro todos los errores que tiene Daniel o el señor Uriel García al mostrar el falso rostro, y demuestro acá el verdadero rostro de Daniel Alcides Carrión. Mi posición no quiere discutirlo el colegio médico, porque sabe que tengo fundamentos científicos y certificados de que el verdadero rostro de Carrión es el que está en la fotografía familiar y que el rostro que muestra García es falso. Ellos no quieren que se haga oficial y por lo tanto no hacen ninguna reunión que trate sobre este asunto. Y ya me he cansado. Desde el 2011 hasta ahora más o menos son 12 a 13 años en la que no quieren saber nada. Espero que después de esto ellos hagan para demostrar su falso rostro. Y yo para demostrarles que están equivocados. Bien, ahora, este libro, digamos, esta producción que usted nos va a presentar en este mes de febrero, ¿verdad, doctor? Estimados colegas y público de Cerro Pasco y público en general que se interesa en la historia de Daniel Alcides Carrión, este libro va a ser presentado el día 24 de febrero de este año, en la que se va a festejar también el Día de la Infamia para demostrar de que injustamente se le ha cambiado el rostro de Carrión y desgraciadamente también persiste en las oficinas del colegio médico. Este libro se va a obsequiar a un grupo de médicos y el costo que es, por ejemplo, lo han calculado en 60 soles, lo voy a comenzar a vender a la mitad de precio, o sea, 30 soles. Y a muchos, principalmente a médicos jóvenes o médicos que estén interesados en la vida de Carrión, los voy a obsequiar. La reunión va a ser en la Avenida República de Panamá, 3576, muy buena, a las 7:30 de la noche, ¿no? En la que tendremos participación de algunos otros médicos y ahí se hará rifas y obsequios de este libro a las personas que más lo solicitan o más les interesa. Esperamos pues que la mayoría de personas interesadas más en Daniel Alcides Carrión nos acompañen para dar su opinión y nos den ánimos para seguir y terminar esta lucha de imponer el falso o de imponer el verdadero rostro de Carrión como una cosa ya inviolable, que permanezca para toda la vida como se lo merece. Yo quería preguntarle cómo quisiera que la gente lo recuerde cuando hablen de Bertilo Malpartida. Como un médico provinciano que hizo esfuerzos, apoyado por mucha gente de bien, para llegar a trabajar en el mejor centro quirúrgico del Hospital Obrero, luego de visitar el mejor centro quirúrgico de Brasil, donde estaba Euríclides Servini, al mejor centro de Estados Unidos, donde trabajé con Michael DeBakey, con Denton Kulik, y uno que tengo mucho recuerdo porque él también comenzaba, es George Nunn, ahora en reemplazo de Michael DeBakey, que ya falleció hace unos años. Él trabajó DeBakey hasta los 100 años. Yo tengo 90, no trabajo, pero considero esta lucha a favor de Daniel Alcides Carrión también como un trabajo y seguiré hasta que me den todas las fuerzas para morir tranquilo si es que consigo
la imposición del verdadero rostro de Daniel Alcides Carrión en el colegio médico. Agradecido a la vida de poderlo haberlo conocido, realmente seguirle los pasos de su historia, algo de su biografía, de usted, doctor. Mi biografía, es bueno resumirlo. Bueno, como le dije, soy un médico de provincia, nací en Tomaquichua, que no era ni distrito, era una villa, se puede decir española, con indios, y se juntaron, y de ahí nació un grupo de gente que me acuerdo, había mujeres muy hermosas, mestizas, y era un pueblo muy alegre, y hasta ahora hacen sus fiestas en las que no duran unos días, duran semanas, a veces 15 días. Entonces saben gozar de la vida. ¿Será como la fiesta de los negritos? Algo así. Entonces, después tuve la suerte de conseguir una beca en Guadalupe, ingresar a la Facultad de a San Marcos, hacer mi carrera con muy poco costo. Creo que se pagaba 100 soles de matrícula y 100 soles para dar exámenes, lo cual no es nada, a comparación que en otros sitios ahora se pagan, podríamos decir, millonadas para ser profesional. La suerte de haber conseguido la beca en Brasil, la beca en Estados Unidos, es la beca Fulbright. La beca Fulbright me dio una cantidad de dinero que triplicaba el sueldo que yo tenía acá en el obrero. Y entonces aquí cierta persona trató de quitarme mi sueldo, pero la Fulbright me dijo, no puede. El convenio de Estados Unidos con el Perú, es que los que van de beca del Perú allá tienen sus dos sueldos, el de acá y el que le da la beca. Y el de Estados Unidos, cuando va al Perú, también recibe su sueldo de Estados Unidos. Eso me sirvió para pasar un año de trabajo tremendo, intenso, como interno o como residente en el Hospital San Lucas y el Metodista de Houston, casi todo el día, desde las 6 a 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y en un año aprendí lo que la mayoría aprendía en 3 años. De tal manera que cuando vine acá, comencé a operar todas las operaciones de corazón. Y de eso sí me valoro. Mucha gente que estaba condenada a la muerte y que no podía viajar a ningún sitio, yo lo operaba, incluso le conseguíamos válvulas y no le cobrábamos nada, y le conseguíamos medicinas y nos daba placer que volvían a su tierra, a veces a sitios lejanos en la sierra. Así operamos más o menos más de 100 pacientes en el Hospital Hospital de Bellavista, Carrión, que nos dieron la facilidad para operar lo que queríamos, porque el obrero solamente era para obreros. Y era con un sistema diferente. La vida no me ha tratado mal, me ha tratado bien, porque tuve un buen casamiento y principalmente unos hijos maravillosos. Durante toda mi vida hasta ahora, yo gozo de la compañía de ellos, del cariño de ellos, de la comprensión de ellos, porque a veces cuando me ven a batallar con esto desde la mañana hasta la tarde, entonces digo, pero si le gusta y está feliz así, que siga haciéndolo. ¿Por qué le vamos a impedir? Entonces, a mis 93 años, yo le doy gracias a Dios. Y a veces digo, ¿por qué llegué a esto? Nuestro lema familiar siempre es ser honrados. Entonces digo, somos honrados desde que nacimos. Somos honrados en nuestra juventud, en nuestros estudios, en nuestro trabajo. Y hasta ahora no tenemos nada que ocultar. Estamos conocidos con las manos limpias. Doctor, ¿y hubo algún momento quizás en la vida en que quizás
¿Se le cruzó estudiar otra carrera? ¿Hubo ese momento? No, porque con mi madre él siempre salía a donde iba con uno, mi hermano mayor, o yo era el segundo, pero me prefería a mí, me agarraba la mano y caminaba por todas partes de la ciudad de Huánuco. Y en Huánuco, a veces cuando íbamos donde el médico, salía mi madre y me decía, hijito, no olvides, yo quisiera que tú fueras médico. Y yo le dije, sí, mamá, a mí me gusta la medicina ya desde chico, porque cuando había un problema con mis amigos y se cortaban la pierna o lo que sea, me acuerdo una vez que una espina de la cabuya se le introdujo en la planta del talón y se retorcía de dolor. Entonces, al limpiar vi la espina. Yo trataba de sacarlo con las uñas, pero no podía. Entonces agarré los dientes, la agarré y la saqué. Y ellos todos me decían, oye, pero tú no tienes asco. El pie estaba todo sucio. No, ¿por qué? Sí, no me voy a hacer nada. Cada rato nos caemos al suelo y comemos tierra. Así que dije, no, mamá, yo quisiera hacer. Y otra cosa muy importante. Cuando yo tuve 7 años se me murió un hermanito de 3 años, que era casi como mi mascota porque andaba con él por todas partes. Y eso me dolió tanto que decía, ¿por qué el doctor no lo curó bien o no lo atendió? Y no fueron meses, son años que lo recordé y siempre diciendo, quisiera ser médico para poder aliviar estos trances. Yo creo que nací con esa intención de ser médico. Doctor, quisiera agradecerle el tiempo que usted nos ha concedido para conversar. Que habrá muchas oportunidades todavía. Al contrario, muy agradecido porque pregunta cosas que antes no los he podido exponer y espero que sea favorable. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Conversamos con el doctor Bertillo Malpartida, presidente de la Asociación Médica del Perú, reconocido investigador del tema de la biografía y el verdadero rostro de Daniel Alcides Carrió.